Capítulo 6, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 6. Este texto seguramente lo conocéis, Nosotros lo hemos tocado en varias ocasiones, tanto el 7, el 5 también, el 1, y distintos textos después de tantos años, pues ya prácticamente, ¿verdad? Capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1, dice lo siguiente. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, dice, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que quiere decir el quebrantamiento. Jehová quebrantó a Uza, ¿verdad? El quebrantamiento de Uza. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y dice el verso 11, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. ¿Y qué pasó? Y dice, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Amén, hermanos. Me ha traído el Señor estos textos ayer a mi corazón, a la memoria, los conozco, por la reunión que tuvimos el viernes. Tuvimos una reunión preciosa de matrimonios, de pareja que tuvimos aquí. Y tuvimos una reunión en la cual nos fuimos con ganas, porque fue de comunión. Bueno, pues el Señor nos bendijo de una manera muy especial, ¿no? Y me ha traído estos textos al corazón, ¿no? Porque ya digo, tuvimos una tremenda reunión, hermano, la cual nos ha edificado y nos ha bendecido de una manera especial. Pero el énfasis de la reunión y de la bendición de de cualquier familia y matrimonio, tú y yo lo sabemos, es vivir bajo la cobertura de la presencia de Dios. Dice el texto, verso 11, que estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, dice, y bendijo el Señor a él y a toda su casa. Es decir, la presencia de Dios, donde moraba la presencia de Dios, bendijo de manera especial a él y a toda su familia. Donde está la presencia de Dios, querido hermano y hermana, hay bendición. Dios bendice. Por eso quiero decirte, el título que le he puesto a este mensaje, ayer cambiando la predicación que tenía para hoy, ¿verdad? Porque me la puso así en el espíritu. La presencia que todo lo cambia. La presencia que todo lo cambia.
No hay mayor bendición que una familia guiados bajo la cobertura de Dios y direccionados en los principios y valores de la palabra de Dios. No hay mayor bendición que esa. Que tu casa esté bajo la cobertura de Dios, podemos decir bajo la cobertura del Espíritu Santo, y direccionados bajo los principios y los valores de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando hay presencia de Dios y mover, hermanos, del Espíritu Santo, es porque hay un pueblo que quiere cambiar. Hay familias que quieren cambiar, que quieren crecer en el conocimiento de Dios, que quieren madurar, que quieren vivir santidad, porque saben que eso agrada a Dios. Y la experiencia del poder de Dios, cuando hay esa dirección y cuando hay esa actitud, Dios bendice de una manera especial la casa, la vida, la familia, donde esa cobertura, donde esa dirección está. Hay un pueblo que avanza. Cuando se dan estas cosas, hay una iglesia que avanza. Un pueblo que lo que desea es agradar a su Señor, como decíamos el jueves, ¿verdad? Y como ya decía nuestro hermano el domingo, agradando al Señor en todo. Un pueblo que desea adorar al Señor, exaltarlo en todo. Un pueblo que quiere vivir una dimensión espiritual de abundancia, y no tan solo para ellos, sino para poder compartir con otros esa gracia y esa bendición que cae sobre tu vida, que cae sobre tu familia y que cae sobre tu casa. Cuando la presencia de Dios está y su Espíritu se mueve en libertad, lo natural se convierte en sobrenatural y lo ordinario y común en extraordinario. ¿Amén, hermanos? Esta historia comienza cuando David, al momento de asumir el reino, emprende el proyecto de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Aquel cofre, que era un cofre de madera de acacia, ¿verdad? Y reforzado todo, cubierto todo de oro, con dos querubines en su tapa, que se le llamaba el propiciatorio. Cuando David comienza, para asumir el reino, emprende el proyecto de llevar, ¿verdad?, el arca a Jerusalén, aquel cofre sagrado donde habitaba como en ningún otro lado la presencia de Dios. Pero había unas normas para llevar el arca. Tú te preguntarás, ¿por qué le ocurre esto a Uza? Tú, cuando lees este texto y no conoces bien la historia, tú dices, ¿cómo que Jehová dice que manda esto, y ese hombre que quiere quiere coger el arca porque se caía, porque los bueyes habían tropezado? ¿Por qué ocurre esto? Y era porque había unas normas para llevar el arca, donde radicaba, donde estaba la presencia de Dios. Y dice Éxodo capítulo 24 lo siguiente, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Esto es muy fácil sacar la medida, porque si tú vas a la Biblia, en cualquier Biblia te encuentras estos. Un codo, aún todavía se dice que un codo puede medir entre 45 y 50 centímetros, es decir, medio metro aproximadamente. Un codo es desde el codo hasta la mano con el puño cerrado. Son 45 o 50 centímetros. Por lo tanto, tú puedes sacar muy fácilmente la medida de ese cajón, de ese cofre, ¿verdad? Dice que eran 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Dice: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella, ojo, Éxodo 24, si lo quieres mirar en casa, lo apunta, 24 del verso 10 al 15. Dice: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrá en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas
de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Dice, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Es decir, te puedes imaginar un cajón, 2 anillas aquí, 2 anillas aquí, y unas varas. ¿Para qué eran las varas? Para tomarlas a hombro y llevarlas a hombro y a pie, no en un carro, por muy nuevo que fuera. Había que llevarla a hombro. Sigue diciendo este texto de Éxodo. Dice, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán. No se quitarán. Por lo tanto, siempre tenían que estar puestas para tomarlas y mover el arca donde decía el Señor. Tenía que ser llevada a hombros y no se podía tocar. Dice Números, dice, y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hay de mudarse el campamento, cuando haya que mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos en el tabernáculo de reunión. Número 4:15. Por lo tanto, había unas normas, es decir, no se podía tocar el arca porque podían morir. Por lo tanto, David, de una manera inconsciente, tuvo este fallo. David fallaba. Muchas veces solo vemos danzando a David, tocando, pero esto parece que pasa desapercibido. Y David en ese momento decide llevar el arca en un carro nuevo con bueyes. Y esa no era la forma de llevar el arca. Por eso David en ese día decide llevar el arca y hospedarla en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y es allí donde se inicia esta podríamos decir interesante historia, porque la familia de este hombre nunca más volvió a ser la misma. El arca de Dios cambió radicalmente, transformó aquel hogar de una manera sobrenatural. El arca donde reposaba la gloria de Dios y su presencia fue a bendecir aquel lugar. Y quiero decirte, querido hermano y querida hermana, de que tú hoy eres el habitáculo de la presencia de Dios. Hoy tú eres el habitáculo de la presencia de Dios. Pablo en Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Por lo tanto, tú hoy te constituye templo de Dios, donde está la presencia de Dios. Pero quiero darte 2-3 enseñanzas rápidas sobre este texto y lo que sucedió. En esta mañana, a ver cómo la presencia de Dios, querido hermano y hermana, todo lo cambia. Dice que esta casa fue prosperada de una manera sin igual. Ahí lo podemos ver en el verso 11. Dice, y bendijo Jehová y a toda su casa. Lo bendijo. Y cuando tratamos la palabra bendecir, la palabra bendecir en el Nuevo Testamento es una bendición, es una gracia especial en todos los aspectos. En todos los aspectos. Hoy lo podemos mirar desde una perspectiva espiritual, pero en aquel tiempo era una experiencia ya incluso material, porque bendecía a la familia, bendecía a la casa, bendecía a la persona con grano, con mosto, con ganado, es decir, de una manera poderosa y de una manera rica. Dice que este hombre fue bendecido y cuando vemos la vida de Obed-Edom, fue un hombre bendecido de una manera integral, sencillamente por una razón, porque la presencia de Dios estaba en su casa. La presencia de Dios estaba en su casa. Y cuando la presencia de Dios está en tu casa, está para bendecirte.
está para bendecirte. Por eso lo mejor que tú tienes que hacer, seas papá, seas mamá, seas hijo, seas hija, soltero, casado, separado, divorciado, viudo, lo mejor que tú puedes hacer es tener la presencia de Dios en tu casa, para que tú y tu casa seáis bendecidos. 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 ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la presencia de Dios, tú en tu casa, aunque tu casa no sea salva en ese sentido, porque la salvación es individual, tú a través de la presencia de Dios puedes dar la dirección, el consejo oportuno para que las vidas que están a tu alrededor sean bendecidas. Por eso lo importante que es tener la presencia de Dios, dando la cobertura y la dirección y el consejo de los valores y de los principios de la Biblia en tu casa. Aquella casa se constituyó en un lugar santo, en un lugar santo. Y esta familia que ahora la vamos a ver, toda ella fue cambiada, fue transformada de una manera gloriosa, poderosa. Fue la actitud de este padre de familia la que contribuyó, fue la actitud de este padre de familia la que contribuyó a tener allí esta presencia de Dios para que su casa, su vida y su casa fueran bendecidas. Mira qué es lo que dice Mira lo que dice Primera de Samuel, quiero que veas conmigo este texto. Primera de Samuel, verso 7, Primera de Samuel, verso 7:1, dice lo siguiente. Mira lo que dice. Primera de Samuel 7:1, estamos en segunda, no te lo pierdas, segunda estás ahí, pero mira, te lo digo porque es interesante. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim, dice, y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab. Este que ha comentado antes, y hemos comentado antes en segunda de Samuel, pero dice, y la pusieron en casa de Abinadab, dice, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca, para que guardasen. Y dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, verso 2, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Les digo una cosa, estaba allí el arca, pero no había pasado nada. No había pasado nada. Y se llevó 20 años y no pasó nada. En cambio, el mismo arca, la misma presencia de Dios, va a la casa de Obed-Edom y todo es gloria y todo es excelencia y todo es sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, quiero decirte algo. Hay creyentes y creyentes. Hay creyentes y creyentes. Todos tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos la presencia de Dios. Pero quiero decirte algo. ¿Cuántos creyentes se acostumbran tanto a la presencia de Dios que parecen que no tienen la presencia de Dios? Que parecen que no tienen la presencia de Dios. ¿Cuántos creyentes tienen la presencia de Dios y viven como si el Señor no estuviera con ellos? Están acostumbrados a la presencia de Dios. Aún casi podemos decir que casi no le dan lugar a esa presencia que está con ellos. No le dan lugar al Espíritu Santo, que le tenemos que dar al Espíritu Santo. Y viven indiferentes, viven fríos, tibios, apagados, dormidos. Y tienen la presencia de Dios, no es que no tengan la presencia de Dios. Aquí vemos que el arca
estuvo en un sitio, estuvo en otro, y en un sitio dice que estuvo 20 años y no sucedió nada. No sucedió nada. Pero llega a un lugar donde hay un hombre, donde una familia, donde hay un cabeza de familia con un corazón dispuesto, con una actitud de adoración, de reverencia, de santidad, de obediencia. Y la presencia de Dios lo único que hace es traer bendición, milagros, lo extraordinario y lo sobrenatural. Porque hay un corazón que ama, que adora y que alaba a Dios por encima de todas las cosas. En su corazón lo que había era agradar a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Por eso muchas veces decimos, ¿qué le ocurre a este hermano? Y no, tiene, claro que tiene. Igual que tú, igual que yo. Está sellado con el Espíritu Santo. Pero no todos le damos el lugar al Espíritu Santo como hay que dárselo. No todos tenemos la misma motivación y actitud en el corazón. No todos tenemos la misma motivación y actitud en el corazón. Amén, hermanos. Esto es lo que le sucedió en esta casa. En segundo lugar, hermanos, que hemos visto de que esta familia fue prosperada, ¿verdad?, de una manera tremenda. La presencia de Dios glorifica, la presencia de Dios hace que no pase desapercibida. Hay algo en ti, hay algo en mí, hay algo en aquel hermano, en aquella hermana que sobresale, que tú dices, wow, cómo está este hermano, cómo está esta hermana, yo quisiera estar igual, cómo sirve, cómo está, cómo canta, cómo adora, cómo predica, cómo enseña, cómo viene, es una verdadera bendición, está a la vera, está junto, está cerca de este hermano o de esta hermana. Y eso ocurre cuando esa presencia está de una manera manifiesta en esa vida. Dice, no lo hemos leído, pero dice el verso 12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Aleluya. Fue dado aviso. No pasó desapercibida, es decir, no pasó desapercibido lo que estaba sucediendo en esta casa. Llegó a los oídos del rey. Cuando hay algo poderoso en ti, cuando hay algo manifiesto, sobrenatural en ti, eso no pasa desapercibido. Eso no pasa desapercibido. Eso se comenta, eso se habla, eso se grita, eso se ve, eso es abundante. Eso es algo maravilloso y precioso, tanto que llega a los oídos de otros. La prosperidad de esta casa, de esta vida, no pasó desapercibida. Su transformación y la bendición de toda su casa llegó a los oídos del rey. A los oídos del rey. Fue dado aviso al rey de toda la bendición de Dios sobre la casa de Obed-Edom. Y todo lo que tiene. Fue algo maravilloso y precioso. Dice que entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Aleluya. La presencia de Dios, lo que estaba allí ocurriendo, aún motivó, inspiró al mismo rey David. Al mismo rey David. Quiero decirte algo, hermano o hermana. No porque tú llegues y te sientes aquí y parezca que nadie te ve. Parezca que nadie te ve. Puede ser la persona que inspires a otro. Puede ser la persona que inspires a otros. Porque cuando tú vivas la presencia de Dios de esa manera sobrenatural, tú puedes inspirar a otros. Aún al propio rey. Aún a mí. A mí hay hermanos y hermanas que me inspiran. Los veo y me inspiran. Me inspiran. ¡Wow! Quiero. Me inspiran. Eso pasó. Cuando el rey David, oye,
pero aparte ve lo que allí estaba sucediendo. Él dice que toma el arca y ya empieza a danzar, y lo que quiere sobre esa casa yo lo quería para él y para todo el pueblo. Fue inspirado, y fue inspirado por aquel hombre que tuvo disposición en su corazón para abrir las puertas de su casa y dejar allí, tener allí, guardar allí, que permaneciera allí la presencia de Dios. Cuando tú vives en la presencia de Dios, tú inspiras a otros. Tú inspiras a otros. Los que te ven quieren tener lo que tú tienes. Los que te ven quieren tener lo que tú tienes. Amén, hermanos. Y en tercer lugar, y acabo aquí. Quiero decirte que la presencia de Dios arrastra. La presencia de Dios arrastra. A raíz de la experiencia del arca en la casa, no soportaron que el arca se fuera. No podían detenerla. Así dice que fueron tras ella. Cuando tú te sumerges en la presencia de Dios, no quiere que se acabe esos momentos. Daros cuenta lo que sigue del versículo 13 en adelante, dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba vestido con ese efod de lino, y conducía David al pueblo cantando y danzando con todas sus fuerzas. Hermano, cuando la presencia de Dios se manifiesta, la presencia de Dios arrastra. Cuando hay hombres y mujeres que se les huele, se les ve, muestran que hay gloria, que hay presencia, que hay santidad, que hay obediencia, que hay un corazón motivado con una actitud continua de adoración, de entrega, de agradar a Dios, de buscar su voluntad, de hacer su voluntad. Eso te arrastra. Eso influye, eso te hace de que tú quieras lo mismo, que tú quieras ver lo mismo, de que tú quieras desear lo mismo, de que tú quieras tener lo mismo. No quieres que esos momentos se acaben. No quieres que esos momentos se acaben. Cuando tú te sumerges en la presencia de Dios, no quieres salir de ahí. No quieres salir de ahí. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no quieres salir de ahí. ¿Por qué? Porque no hay mejor momento, ni mejor estado, ni mejor espacio, ni mejor lugar que estar en su presencia. Amén, hermanos. Dice que Obed-Edom, que significa siervo de Edom, ¿verdad? Levita y hombre entregado en el servicio a Dios. Cuando la presencia de Dios está en los corazones, se llenan de alabanza y llevas a otros a glorificar a Dios. Llevas a otros a glorificar a Dios. Mira, vamos a leer Primera de Crónicas y aquí vamos a acabar. Quiero compartir esto contigo. Primera de Crónicas, capítulo 16. Y después vamos a leer el 26, pero mira el capítulo 16, porque cuando hay esa presencia, los corazones, hermanos, nos llenamos de alabanza y de bendición. Dice el capítulo 16, Primera de Crónicas, verso 4, dice: y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Matatías, y dice Obed-Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios, arpas, y Asaf con los címbalos. Es decir, ahí está la casa de Obed-Edom. Se habían embargado de tal presencia, que aún empezaron a participar en los instrumentos en el templo del Señor. Hubo tal presencia en su casa que empezaron a participar de la adoración, de la alabanza
y de la administración en la casa del Señor. Hermanos, cuando la presencia de Dios llega a una familia, cuando la presencia de Dios llega a un matrimonio, cuando la presencia de Dios llega a tu vida, cuando la presencia de Dios llega a una casa, la transforma. Amén. La cambia. Y la cambia totalmente. La cambia totalmente. De tal manera es bendecida esa casa que los hijos y los hijos de los hijos son arrastrados y tocados por la bendición de Dios. Los hijos de los hijos de los hijos son tocados por la bendición de Dios cuando la presencia de Dios llega a esa casa. Dice el capítulo 26. Capítulo 26, hermano, aquí nos quedamos. ...26, estás ahí, verso 4, dice, los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Jozabel, Joá, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, Peultai, dice, porque Dios había bendecido a Obed-edom, también de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados, los hijos de Semaías, hijo de Obed-edom. Y ahora los nietos de Obed-edom, Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Y fueron 62 de Obed-edom. Sencillamente porque un día él tuvo la motivación, la disposición en su corazón de recibir la presencia de Dios y entregarse a ella como nadie se había entregado. Le dio tal lugar a esa presencia que su casa, su vida y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos serán de bendición para la gloria de Dios. Porque la presencia de Dios entró un día en tu casa. Amén, hermanos. Amén. Amén. Cierra tus ojos, hay un momento, cierra tus ojos un momento y dile, Señor, en esta mañana tu presencia de manera radical en mi vida, tu presencia de manera transformadora en mi hogar, una transformación integral, radical, diferente, hasta aquí que hemos vivido, pero ahora de aquí en adelante es diferente. Padre, reclamo tu bendición sobre mi casa. Reclamo tu bendición sobre mi casa. Tengo promesa que tu bendición viene a mi vida y a mi casa. Reclámala en esta mañana en el nombre de Jesús. Porque si quieres bendición, si quieres gloria, tiene que ser por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. La iglesia que avanza, el matrimonio que avanza, la familia que avanza es la que vive en esa bendita presencia. Aleluya. En esa bendita presencia. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí, porque hoy la gloria de Dios es Cristo. Y Cristo, Jesús, es tipo del arca. Aún la tapa del arca, el propiciatorio, que es la propiciación, Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. La gloria de Dios está aquí. Y Cristo juntamente con el Padre derrama esa gloria que hoy es el Espíritu Santo en medio de su iglesia.
Si tienes a Cristo en tu corazón, esa gloria te persigue y la mano poderosa de Dios está sobre tu casa y sobre tu vida. La bendición de Dios ha venido a tu hogar. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor en esta mañana gloriosa, donde la presencia de Dios está en medio de nuestras vidas y podemos disfrutar de ella. Su presencia en tu casa, en tu vida, en tus alrededores. Presencia que prospera, que glorifica, que arrastra a otros, que contribuye a la bendición de otros. Esa gracia que tú tienes y la puedes dar a otros. Aleluya. Tu casa y tu sementera es bendecida por la presencia de Dios. Aleluya. Por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Aleluya. 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 Padre, bendice las casas de mis hermanos, Señor. Bendice cada casa, cada familia. Prospera, Señor. Tú dices que en tu palabra aún el apóstol Juan dice que él se alegra de la prosperidad que viene a la vida de los hermanos. Dice que él se alegra conforme a todas las cosas, que conforme el alma es prosperada y bendecida, también todas las áreas de las vidas, Señor. En esta mañana, Dios del cielo, que tú bendigas cada casa, que tú bendigas cada vida, que tú traigas ya no lo común, sino lo extraordinario, Señor, y no lo natural, sino lo sobrenatural a cada casa y a cada vida. Queremos vivir bajo las reglas del cielo, Señor. Queremos vivir bajo la cobertura del poder de tu Espíritu Santo. Le queremos dar lugar a tu presencia. No nos queremos acostumbrar a tu presencia. Aún con tu presencia no queremos vivir como otros puedan vivir, Señor, de manera fría, apática, indiferente, dormidos, sino que queremos vivir agradándote a ti en todo, haciendo tu perfecta y buena voluntad, Señor, para que tu bendición caiga de una manera poderosa. Tu mano, Señor, trayendo favor y gracia a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestro alrededor, nuestras casas, nuestro barrio, nuestro pueblo, Señor. Que tú traigas tu bendición, que tan necesaria y tan necesitada, Señor, está la sociedad de ella, de la bendición del cielo. Señor, en esta mañana bendice cada casa de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.